Si no los dejamos que se equivoquen, no pueden crecer. Y evidentemente todo esto sazonado con lo que denominamos coeficiente emocional. El coeficiente intelectual no les va a dar opciones a tener éxito de vida, se lo va a dar el coeficiente emocional. Bueno, hace no demasiado tiempo participé en una formación de un grupo de empresa de banco, donde me habían invitado a participar en la formación de los equipos de recursos humanos para selección de personal. Y cuando yo llego a aquel sitio, un sitio guay, donde todos los que hacían el curso aquel iban vestidos muy guapos, de traje, corbata, las chicas sin corbata pero con el mismo color de pañuelo, es decir, van monísimas. Y de pronto llega el director y presenta a los ponentes. Y los ponentes éramos tres. Eran dos chicos que yo cuando vi a aquellos dos y me vi a mí dije, ¿qué hacemos aquí, no? Porque la cosa era complicada. Eran dos chicos muy jóvenes, con rastas, con el pantalón cagao, cortado a media pierna, uno de ellos con chanclas, que yo en serio los miré, me miré a mí, miré al director y dije, ¿qué hacemos aquí? Porque vamos... Yo me quedé alucinada aquel fin de semana. Alucinada no, lo siguiente, eran dos hackers. Estos hackers, o sea, hackers. El trabajo consistía en lo siguiente: ellos cogían un perfil, un currículum de todos los que se habían entregado, todos con 3 o 4 titulaciones, bilingües, máster, no sé cuánto, y en menos de 10 minutos hacían el perfil de redes. Nadie quería dar su currículum de los que estaban allí, lógicamente, y yo dije, no hay tengo problema, hazlo conmigo. 10 minutos. Todo. Y yo no estoy en redes sociales, ¿eh? Todo era mi última letra sin pagar y mi ahorro de absolutamente todo. ¿Y esto para qué? Pues porque cuando una persona entrega el currículum en esta empresa, ese currículum lo cogen estos chicos, a los 10 minutos le hacen el perfil y luego se monta la entrevista en función del perfil, no del currículum. ¡Qué movida! Digan a sus hijos que sigan subiendo fotos en Instagram. ¿Sí? Sí, claro, es que entiendo la risa retardada, porque claro, la pregunta a mí es, ¿bebes alcohol? No. Esta parte solo se soluciona si te conoces realmente y si sabes cómo van las cosas. Pero estamos en una situación absolutamente compleja, donde la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Entrenen en sus hijos imaginación y emoción para poder controlarla, porque con razón no llegamos a ninguna parte. Aparentemente siempre nos han dicho que discutamos con la razón no llegamos a ningún sitio. Si el que me escucha enfrente realmente aplica imaginación y emoción. ¿Qué le pasa a las personas que viven en nuestro Ministerio de Educación? Que están tan cargadas de imaginación y de emoción que no entienden nada de la razón. Esto es un ejemplo obvio. Esto le pasa igualmente a nuestro niño. Porque lo que veo y lo que escucho cada día es lo que creo, pero no significa que sea lo que es. Nunca significa que sea lo que es. Sabemos, determinamos, entendemos que lo que más influye sobre un chico, que lo que más influye sobre un niño son los modelos. Siempre los modelos. Tus modelos afectivos, tus modelos relacionales, tus modelos de actuación como mamá y como papá. Nadie te puede sustituir. Aunque estés mucho tiempo de viaje, a quien aprenden es a ti. Da igual que estés fuera, porque eres su mayor referente. Fijaros que esto sucede incluso cuando hay malos tratos de por medio. Sigue siendo el modelo. El rey dice que si el rey arranca una manzana del árbol en la plaza pública, la gente se llevará hasta las raíces. Véase España, figura 2. Esto funciona así, pero es complicado. Lo de figura 2 es por el libro, que es que un día me pusieron un suspenso, porque la pregunta, me preguntaron no sé qué cosa, la puse entera y puse al final, véase figura 2, tal cual venía aquello, y a mí lo de véase figura 2 se me quedó ahí. Son fundamentales los modelos, familia, y aunque lo conozcáis, creo que es interesante que lo volvamos a ver. Looks like rain again today. Dark clouds
talk to you. Just know how to say goodbye. Los niños hacen. Y esto no se lo podemos pedir a nadie, ni se lo podemos decir a nadie, porque a quien más ven, porque a su mamá y a su papá, que los adoran, que los quieren, o a su mamá, porque no viven con su papá, o a sus abuelos, que no me refiero a una familia tradicional, porque esto en nuestros días no es realmente relevante. Ellos saben vivir en la familia que les ha tocado vivir sin más dificultad y sin más problemas, pero los niños y las niñas nos aprenden, y cuando nos aprenden es mucho mejor pensar para ellos y para nosotros que es mucho más oportuno tener la cabeza muy bien amoblada que amoblar muy bien una sola parte del mueble, de la casa. ¿Por qué? Pues porque si este zagal sabe mucho inglés, pero no sabe defenderse en esa entrevista que le van a pasar a posteriori, porque si el chaval controla muy bien las ciencias naturales, las sociales, el icono, da igual en lo que estemos hablando, pero realmente después no sabe exponer en público aquello que se le está preguntando, o ni siquiera sabe contarte, o ni siquiera sabe expresar aquello que tiene que expresar, no tendría ningún sentido. Y aquí, en todo esto, y vamos a hablar de límites y de besos, hace falta integrar las nuevas tecnologías en la familia. ¿Y cómo hacemos esto? Porque evidentemente yo no puedo enseñar a mi hija de 18 o a la otra de 14 nada, absolutamente nada, sobre nuevas tecnologías. Ahora mismo estarían las dos muertas de la risa al fondo diciendo: mamá, ¿tú te crees que eso es un PowerPoint para llevarlo a un sitio? Estoy absolutamente segura. Es que entre otras cosas yo paso del PowerPoint y ellas no, evidentemente. No, yo no puedo enseñarles cómo hacerlo, yo no puedo enseñarles cómo utilizar el Prezi, yo no puedo enseñarles cómo entrar en Instagram o qué pasa con el Facebook. De hecho, yo no estoy en Facebook, yo no estoy en Twitter, ellas sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hemos llegado a un punto en el que hay límites con muchísimo amor, o se las comen las nuevas tecnologías. Es decir, yo estoy para poner los límites, yo estoy para racionalizar la información que se supone que tiene. En cualquier caso, no podemos permitir que las nuevas tecnologías los utilicen a ellos y nos utilicen a nosotros. Nuestros hijos y nuestras hijas son nativos, pero siguen necesitando a su mamá y a sus papás, y además una escuela que les enseñe a elegir. En este caso, el papá le dice al chiquito: creo que es hora de que tengamos una charla sobre sexo. Y el chiquito, con San Google en la mano, le pregunta: ¿qué quieres saber? Querido Juan, ¿cómo estás? Tu madre y yo estamos bien, te echamos de menos, por favor apaga el ordenador y baja al salón, que ya está la comida. Un beso, papá y mamá. Cuando era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá, ¿qué? ¿No había Google? Tengo la netbook, MP3 player, pendrive, iPad. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? La cabeza. ¿Qué hacer con esto? Límites y besos en la comunicación. Necesito algunos voluntarios o voluntarias, ¿vale? Va a ser rapidito. Quiero que me leáis el texto que hay a continuación y quiero que leáis este texto desde la reflexión de... elijo yo es que no me deja moverme mucho porque hace cosas eso, entonces estoy aquí... por ejemplo, chicos, chicas, vosotros dos, vale, arriba. Leer el texto, podéis cuchichear entre vosotros, pero vosotros dos sois Juan, ¿ok? Y vais a leer el texto en voz alta. Ahora me deja el micro. Vosotros dos sois Juan. A ver, chicos, chicas, aquí,
¿Vosotros dos? ¿Sí? Vosotros dos sois mi hermano Luis, ¿ok? Vosotros sois el hermano Luis. A ver, por aquí, chicos, chicas, estas dos que están aquí así. Vosotras dos vais a ser el sastre. Tenéis que leer el texto siendo el sastre. No me voy mucho más atrás. Vosotros dos, ¿sí? Si queréis, ¿vale? Vosotros dos vais a ser los jesuitas, ¿ok? Vais a leer el texto siendo jesuitas, ¿de acuerdo? Y vosotros dos vais a ser Facundo, ¿ok? Leéis el texto como si fueseis Facundo. Hablar un poquito entre vosotros. Ese texto está escrito en formato WhatsApp. No tiene ni puntos, ni comas, ni admiraciones, ni interrogaciones, ni dos puntos, ni guiones, ni absolutamente nada. ¿Ok? Por tanto, cuando ustedes lean el texto, lo van a leer colocando todos los elementos paralingüísticos que estimen oportunos, pero los que ustedes quieran. ¿Todo el mundo lo entendió? ¿Sí? ¿Me deja el micro, por favor? No está. Vale, no pasa nada. Lo leéis en voz alta y yo voy haciendo más fuerte. A ver, sobrino Juan, ¿podéis poneros de pie y leer el texto? Sí, que además os vea la sala, que esto es guay. A ver, ¿cómo lo lee el sobrino Juan? Uno de los dos, como queráis. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Punto. No, tienes que leer el texto completo. El texto completo. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis. Sí. Tampoco jamás. Ya. No a mi hermano Luis. Tampoco jamás se separará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo, Facundo. ¿Dónde está el hermano Luis? ¿Quién eres, hermano Luis? Lee. Yo creo que te tenemos que ver, chicos. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Si tú eres el hermano Luis. No lo has entendido, pues te echo un cable, ¿vale? Cambio un punto de sitio. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis. Sigue. Tampoco lo he pillado, pero bueno. Sí. ¡Qué mal, chicos! ¡Wow! No lo pillas. ¿Tú tienes la herencia de Facundo? No sé, buena, sí, Claro, es buena la herencia de Facundo. Y tú eres Luis. ¿Dónde pondrían los puntos en el texto si tú eres Luis? Ahora lo he entendido, ¿vale? Empieza que ahora. A los chicos se les dan dos oportunidades. Venga. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No. Punto. Pero toda la vida. Nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo hecho es por el deseo. Ok, vale. Aquí se ha quedado la herencia Luis. ¿Dónde está el sastre? A ver, sastre. Lee el texto, sastre. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis tampoco, jamás. Se pagará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. A ver cómo hacen los jesuitas. Dejo mis bienes. 2 puntos. A mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, tampoco jamás. Se pagará la cuenta del sastre. ¿Se pagará la cuenta del Se sastre? pagará la cuenta del sastre nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo lo dicho es... Todo. Casi se queda. ¿Dónde está Facundo? Aquí está, y venga, Facundo. Da igual, como tú quieras. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo, Facundo. Se lo ha dejado en cualquier caso a Juan y Facundo puede no dejárselo a nadie. ¿Sí? ¿Qué ha pasado?
Interpretación solo por un punto. Imagínense que la herencia de Facundo son 20 millones de euros. Joder. ¿Sí? Yo simplemente les digo, WhatsApp recibido, WhatsApp del grupo de mamás y papás del cole. No sé, por decir, dice, joder, si solo faltaba un punto. Ya, ¿y los 20 millones de euros? ¿Cómo entrenamos a nuestros hijos en la comunicación? ¿Cómo les planteamos que la información no es información en sí misma? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Cómo las utilizamos? ¿Para qué las utilizamos? ¿Y qué es lo que dejamos registrado y escrito? ¿Ok? Un punto cambia tu vida en 20 millones de euros. ¿Sí? ¿Está claro? Y si dejo mis bienes 2 puntos a mi sobrino Juan, no. Punto. Y esto me pusieron un pelín antes del no, el punto, y lo cambió absolutamente todo. La relatividad de la comunicación y de las informaciones. Esto se llama límites en la comunicación. Y para esto, ¿por dónde empezamos? Por nosotros y por nosotras. Suelta el móvil. No es imprescindible whatsappear. Hace 2 años vivías, y vivías bien. Vivías incluso mejor. ¿Sí? Que, como diría mi abuela, sucede tontra. No puedo. Imprescindible. Y claro, habéis visto el vídeo anterior, ¿verdad? Falta el papá con el WhatsApp y el nano al lado. Interpretación, información, límites. Límites sin prohibición. Pero la comunicación es absolutamente relativa. La calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos y no depende de las circunstancias. ¿Y cómo hago todo esto? Con educación. Es muy guay. Nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite, dicen esto. Claro, ¿por qué? No hemos convertido la educación en educación. Hemos convertido la educación casi en cárcel. Hemos puesto los límites, unos límites absolutamente subjetivos, obsoletos, fuera de contexto y además no marcados por la estructura social en la que nos movemos. Besos y límites. Besos y límites que me lleven a intentar inclinar la balanza hacia el lado de la conquista humana y de la felicidad. Dice Elsa Punset que la primera de todas las claves para la felicidad es la extroversión. Por tanto, necesitamos educar a nuestro hijo en las relaciones sociales. ¿Y de qué manera? Desde aquella en la que la cultura judeocristiana pierde peso y por favor, gracias, es mejor para mí. Lo repito. Sí, cuando yo era pequeña, hasta los 6 años me educaron mis abuelos. Y mi abuelo, un tío increíble donde los haya, y sé que gran parte de mi melocotón es lo que llevo entre las 2 orejas, depende de esos 6 años que ellos me educaron. Cuando mi abuelo me decía, se pide por favor y se dan las gracias, eso era indiscutible. ¿Por qué? Porque sí. Sí. Punto. Y si el señor era mayor, se le hablaba de usted, y eso era indiscutible. Si yo le digo hoy a mi hija, se pide por favor, me dice, ¿por qué? O sea, es discutible. Es discutible. Evidentemente, cualquier tiempo pasado no fue mejor, fue distinto. Totalmente distinto, diferente, no lo cambio. Pero ¿qué pasa? Que yo aprendí a decir por favor, gracias, porque sí. Y esto era bueno. Y mi hija tiene que aprender a decir por favor, gracias, porque es mejor para mí. Oye, que me dé el reloj. Pues no me lo va a dar. Te caigo mal. Hola. Por favor, ¿me dejas el reloj? ¿Yo qué quiero? El reloj. ¿Cuándo lo consigo? La segunda vez. Entrena a tus hijos a pedir por favor y gracias, porque es mejor para ellos. ¿Ok? Enséñalos, fíjate que voy a decir una barbaridad, a ligar. No saben. No saben entrarle a un chico. No saben entrarle a una chica. Entrarle del verbo entrarle. Claro, no saben porque lo hacen por WhatsApp, macho, pero si no tiene los puntos, no puede ser. Porque si no existe el acercamiento, no vale. Por favor, gracias y mejor para mí. Por eso educar en las relaciones y potenciar las relaciones sociales.
Las familias de hace 50 años normalmente eran muy numerosas, con un montón de hijos, un montón de primos, un montón de todo juntos, y ahora hay uno, a lo sumo dos, y cuando ha tocado según la hipoteca. Esto no es. Si no potencio las relaciones sociales, ¿cómo lo hacemos? Y además, potenciar las propias habilidades sociales que me llevan a conquistar el mundo. Y además no se los hacemos nosotros. No, chicos, júntate con esto, que los padres de esto... No, hombre, no. No, a ese que no lo invite a tu fiesta de cumple. Esto es guay, pero no importa, ya el cole trabaja por grupos cooperativos. Me lo explique. Es imposible trabajar por grupos cooperativos en un cole cuando en la familia se potencia la competitividad. Es imposible. La competitividad y la competencia, que también la potencia Coca-Cola, el Corte Inglés, Mercadona, y suma y sigue. La tercera de las claves para inclinar la balanza hasta ahí es el trabajo. Propiciar retos a nuestros hijos, proponerles retos, proponerles logros en los que de cada 10, 8 les salgan mal, pero disfruten el éxito de 2. Propónganles retos, propónganle dar un paso más, denle la oportunidad de poder equivocarse y, por supuesto, partir de responsabilidades individuales y colectivas. Tener responsabilidad con respecto a los mayores, a los abuelos, por ejemplo, a familiares mayores o a conocidos mayores que estén enfermos. Vivenciar la dificultad, la frustración y el fracaso dentro de la conquista del propio grupo familiar. Y además pensar que no soy nada si no me estructuro con los demás. Si los demás no son mi pilar, porque solo no podemos vivir. Y hay un demás digital online que no es demás, que es efímero. Necesito un demás tocable, un demás cercano. Trabajar desde el concepto de comunidad, de cuidado y de corresponsabilidad. Hacer que una persona se sienta bien cuando apoya a la comunidad. Y potenciar, en todo caso, la interdependencia positiva. Este es un trabajo que, de la mano del propio cole, puede hacer que las personas realmente puedan crecer de forma colectiva y en su dimensión social. El quinto elemento de la balanza es la convivencia con la naturaleza. Que cole que habéis elegido. Valorar lo común y entender que un árbol que hay ahí en medio es tan tuyo como mío y que ambos lo tenemos que cuidar y que ambos lo tenemos que respetar y que es de los dos. Por tanto, respetar los elementos naturales que además van a contribuir de una manera excepcional al desarrollo de la inteligencia natural de la que habla Gardner. Buscar aficiones sin marcar estereotipos, la sexta pieza de la balanza. Propiciar la toma de decisiones y la elección. Este chico tiene que hacer tenis, porque tiene que hacer tenis. Y si no, tocar el piano. No te lo pierdas. ¿Qué hace con 5 años? Está en el conservatorio y toca el piano. La mejor manera de atrofiar cualquier inteligencia musical con la que nos encontremos. Este chico, es que mira, no es el piano, es que resulta que es el saxo. Pero es que eso no da. Ya, ¿qué te crees? ¿Que tú llevas el pianista para sacarte de...? No tiene mucho sentido. Propiciar aficiones que permitan decisiones y que permitan una corresponsabilidad. Si me apuntas que sí o porque sí al piano, nunca me pidas responsabilidad en piano. Si me apunto porque elijo a piano, exígeme la responsabilidad en el piano. Claro, es que las cosas son pelín diferentes. Y en toda esta amalgama, trabajen con sus hijos la capacidad de elegir.